Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar con un nuevo capítulo del libro de Hebreos, que es el capítulo 4. En realidad, el título que le puse es El reposo de Dios. Si bien habla acerca del reposo, si nosotros venimos o recordamos cómo comenzó la carta a los hebreos, comienza diciendo que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a Moisés, vimos en el capítulo 3, y en cierta forma acá en el 4, en una parte va a decir, es superior a Josué, que fue quien hizo entrar a la tierra prometida, al pueblo de Israel, más adelante va a ser superior a los sacerdotes, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto que sigue con lo que había quedado del capítulo 3. Ya en el capítulo 2 teníamos una exhortación, en el 3 también, hablando de el Salmo 95, recuerdan la semana pasada, y ahora, tomando todo eso, comienza diciendo, recordemos que la carta para ese entonces era todo directo, no tenía punto, coma, versículo, capítulo ni nada, era todo seguido. Entonces dice la palabra de Dios, hoy vamos a leer capítulo 4, versículo 1 de Hebreos, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré a mi ira, no entrará en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Versículo 5. Hasta ahí quiero compartir esta noche la palabra, que el Espíritu Santo esté guiándonos. Eh, Decía, es una continuidad de lo que veíamos en el capítulo 3, y en el capítulo 3 decía que no entraron, como consecuencia de la ira de Dios, no entraron por causa de la incredulidad. Recuerdan que hablamos la semana pasada acerca de la incredulidad. Entonces acá es como que redondea acerca de el tema de la incredulidad y la solución, digamos, para la incredulidad. Y comienza diciendo, temamos. Y esto es interesante, porque cuando hablamos de el temor de Dios, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que la sabiduría es el temor de Dios, por ejemplo, en Proverbios, hablamos del temor reverente, del respeto y de todo eso, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el temor, como en este caso temamos, tiene que ver más con sentir miedo, podemos decir. El temor realmente. El temer, porque no nos olvidemos que Dios es justo y dice, y por su ira no entraron. O sea, en esa justicia, en la desobediencia, en la credulidad del pueblo de Israel, eh, juró Dios que no iban a entrar y no entraron, ¿no? Entonces, cuando dice, y algo interesante, el autor de la carta dice, temamos, no dice teman, aunque después dice, aunque alguno de vosotros, pero en principio dice temamos, o sea, yo creo que ese temor tiene que ver, más allá del miedo en general que podemos decir, uy, le tengo miedo a Dios, tiene que ver con un examen de a mí mismo,
de mi interior y de mi comunión con Dios, del examinarme a mí cómo está mi vida espiritual delante de Dios. Por eso dice, temamos, pues, y se incluye dentro de los que tenían que tener temor. O sea, y esto recuerdan que la semana pasada cuando terminamos en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 11, terminaba diciendo, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces acá, un poco usando ese tema, el autor de la carta dice, temamos, o sea, se incluye dentro de que tenemos que tener cuidado. Por otro lado, yo creo que todos estos pasajes, y lo hablamos en otras oportunidades acerca de la salvación, si se pierde o no se pierde, eh, nos viene advirtiendo, capítulo 2 decía que no va a ser que nos deslicemos, ¿no? Eh, Acá habla de temer porque no entraron al reposo. Entonces quiere decir que la salvación sí se puede perder. No porque Dios nos deje, sino porque nosotros dejamos a Dios. Dios no se aparta de nosotros nos apartamos de Él cuando cometemos pecado. ¿Sí? De hecho, fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios no se fue, Dios estaba ahí, pero ellos se apartaron, cometieron el pecado, cuando Dios vino, ya estaba hecho, consumado, ¿no? Entonces dice, temamos pues, no sea que permaneciendo, y esto es importante, permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y acá el permaneciendo la promesa, se acuerda que también la semana pasada hablamos que por dos cosas inmutables Dios no cambiaba, y era por la promesa y su justicia o el testamento, la palabra, ¿no? Eh, y entonces acá dice la promesa, permaneciendo la promesa. Más abajo vamos a ver en el capítulo 8, en el versículo 8 digo, dice, porque si José hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea que ahí está hablando ya de por qué el reposo sigue estando la promesa para, en ese momento, para los hebreos, que a quien estaba escrita la carta, pero también es para la iglesia de hoy en día, para los creyentes de hoy en día. Eh, Ahora, vamos a ver cuál es el reposo. Porque acá dice, eh, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y qué feo, y hablando del tema de la salvación, si la perdemos o no, que nos pase como aquellas mujeres que estaban, aquellas vírgenes que estaban con la lámpara esperando al novio, y bueno, 5 tenían la lámpara encendida y con aceite y las otras 5 no, y cuando vino el novio le dijo no las conozco, o sea, a las que se le apagó la lámpara, ¿no? Entonces, y acá dice permaneciendo aún la promesa, o sea que la promesa de entrar en el reposo de Dios sigue vigente para hoy. Ahora vamos a ver cuál era la promesa del reposo. Y dice en el versículo 2, porque también a vosotros se nos ha dado, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien, tenemos la promesa y que fue anunciada, dice, a ellos y a nosotros. En este caso era a los hebreos, pero hoy es a nosotros, porque el día es hoy, como habíamos leído en el Salmo 95. Ahora,
La promesa, estábamos hablando de que los que no alcanzaron la promesa fue el pueblo de Israel, los que se rebelaron, porque como dice el versículo 4, 3, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, y el 5 otra vez, no entrarán en mi reposo, pero ya habíamos visto la semana pasada acerca de cómo el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios, y por eso la primera tanda, digamos, de los que salieron de Egipto, la primera generación, murió en el desierto, y los que entraron fueron los descendientes. Ahora, esta promesa del reposo viene con Abraham. Abraham le dio la tierra prometida. ¿Se acuerda cuando le dijo, vete de tu parentela, de tu tierra y de tu parentela, a un lugar donde yo te voy a mostrar? Y Abraham se fue. Y dice en el capítulo 12 de Abraham, de Génesis, en el 12 y en el 5 le dice, bueno, 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, que era la tierra donde vivían, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, dice. Y el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham, Abraham en realidad era todavía, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí está la primera promesa de la tierra prometida, ¿no? Que fue Abraham. Abraham, mejor dicho. Ahora, si nosotros vamos a Deuteronomio, porque dice que entró en Canaán, ¿no? Y estamos hablando del pueblo de Israel. Si vamos a Deuteronomio capítulo 12, eh, allí Moisés está dando las instrucciones de cuando llegan, cuando entren a la tierra prometida, lo que tienen que hacer. Y entonces le da una serie de instrucciones donde les dice, bueno, tienen que entrar a esa tierra, tomar posesión. Lo primero que tienen que hacer, destruir todos los dioses que haya de ellos, porque yo soy el único Dios, solo a mí me van a adorar y se van a gozar en mí. La adoración tiene que ser, o el sacrificio va a ser solamente en el lugar que yo les diga, en un solo lugar, eh, donde se van a gozar. No se pueden casar ni mezclar con la gente, bueno, una serie de instrucciones. Eh, pero en el capítulo, allí mismo en el capítulo 12, en el versículo 8 del capítulo 12 de Deuteronomio, dice, les habla de lo que tienen, cómo comer y todo un montón de instrucciones, y en el versículo 8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No haremos lo que hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Ya está hablando, ¿se acuerda que la semana pasada leímos que porque se rebelaron, ¿no? Dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová, vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Entonces acá vemos que, como está poniendo el ejemplo con el pueblo de Israel a los hebreos que se convirtieron a Cristo en ese momento en la carta, les habla de cuál era el reposo. El reposo era Canaán, el territorio, la tierra que Dios les iba a dar. Ahora, cuando uno habla de reposo, piensa únicamente en no hacer nada, ¿no? En estar tirado
en un spa, en una playa, descansando, ¿no? O mismo después de una operación o de una eh, enfermedad, digamos, el médico le dice, bueno, tiene que guardar reposo, es decir, no tiene que esforzarse, tiene que cuidarse, un montón de cosas. Pero acá el tema del reposo tiene que ver con la seguridad de que iban a habitar una tierra segura donde Dios iba a ser el que los iba a guiar, a acompañar, donde los enemigos no lo iban a atacar ni nada por el estilo. O sea, le daba una seguridad. Ahora, bien, como estuvimos viendo estos días, el pueblo se rebeló y como dice acá, hacía cada cual lo que bien le parecía. Así que, obviamente, cuando después de tomar la tierra prometida, que entraron y pasaron los años, Josué, al final, en el capítulo 23 de Josué, comienza dando un discurso de despedida. Él ya era viejo, estaba por morir, y comienza dando un discurso. Josué, capítulo 23, versículo 1, dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones en vuestra causa, por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Versículo 1 dice, aconteció que muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de sus enemigos, es decir, que entraron a la tierra prometida y Dios, en este discurso se calcula que habían pasado unos 14, 15 años desde que habían entrado a la tierra prometida y de que habían habido un montón de peleas y de guerras contra los enemigos, donde había paz. Entonces Josué habla de, del reposo. Entonces vemos que en principio aparentemente Canaán es la tierra prometida, la tierra del reposo de Dios, el reposo para el pueblo de Israel. Bien, vamos a ir ahora nuevamente al capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si nosotros tomamos esta parte que leímos del pueblo de Israel, entraron la generación que siguió a los que murieron en Egipto, entraron en el reposo, entraron en la tierra prometida. Versículo 2, que ya lo leímos, dice, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Entonces, acá tenemos varios puntos. Primero, dice, se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El Evangelio de Cristo. Dice, como a ellos, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva de la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo a ellos le fue anunciado? ¿O cómo le fue anunciado? Bueno, no le fue anunciado como a nosotros, pero desde el principio de la Biblia al Apocalipsis, desde Génesis al Apocalipsis, se habla justamente del plan salvador y redentor de Jesucristo.
de un Mesías que iba a venir, que iba a salvar, que iba a perdonar pecados, que iba a dar vida eterna, ¿no? Que iba a restaurar la relación del hombre con Dios. Ahora, en este pueblo de Israel que entró en la tierra prometida, ¿cuál era la buena nueva que ellos tenían? La Pascua. Porque cuando ellos salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, después de haber cruzado, tenían que hacer, esa noche salieron eh, huyendo, digamos, sin comer, con la masa ahí toda cruda, y salieron, y después celebraron la Pascua para recordar que habían salido de la esclavitud de Egipto. Y esto lo iban a hacer, dice, sus hijos, sus nietos y todas las generaciones. Y lo siguen haciendo, obviamente, porque el pueblo judío sigue celebrando la Pascua como en ese entonces, con las hierbas amargas, el pan sin levadura y todo ese tipo de cosas. Ahora, esto que nosotros lo tenemos como el antiguo pacto, era la representación del nuevo pacto en Cristo Jesús. Si bien ellos recuerdan la salida de la esclavitud de Egipto en la Pascua, Jesús es nuestra Pascua porque es quien nos rescató de la vida vieja para ponernos en la vida nueva, nos sacó del pecado, nos libertó del pecado para darnos una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Entonces, la buena nueva ya estaba anunciada ahí. También podemos tomar otra parte que la vez pasada lo habíamos hablado, cuando vinieron las serpientes a morderlos para matarlos, donde Dios le dijo que hicieran un, un palo donde ponían una serpiente de bronce y los que miraban esa serpiente iban a ser sanados y se sanaban, obviamente. Y esa, esa imagen de esa serpiente en ese palo enroscado simboliza o recuerda de alguna manera lo que es la cruz de Cristo. Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, por medio de ella somos salvos. Pasa que, como dije la vez pasada, después el pueblo siguió adorando a esa imagen de la serpiente, que por otro lado creo que cuando di el estudio del Apocalipsis lo había dicho, eh, es la imagen de la sanidad. Usted vio las ambulancias, todo que tienen el palito con la serpiente enroscada. Bueno, eso quedó para siempre como signo de sanidad, digamos, lo tomaron. O sea, sigue habiendo esa idolatría en ese sentido, ¿no? Pero si lo tomamos como representación de la cruz de Cristo, ellos también tenían el Evangelio, la buena nueva de la salvación por medio de Jesús. Por ahí no era tan directa como la tenemos nosotros, que encima nosotros la tenemos más directo que todavía como la tenían estos hebreos, porque nosotros ahora tenemos la Biblia, que nos explica todo. Pero dice que no pudieron entrar en el reposo. ¿Por qué? Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Y por qué no entraron? Porque no les aprovechó el oír la palabra, dice. No les aprovechó el oír la palabra. Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Es decir, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿verdad? Ahora, acá dice que no les aprovechó la palabra. Es decir, ellos, hablamos la semana pasada de la incredulidad, ellos no creyeron, no tuvieron fe, y esto pasa hoy en día. Y lamentablemente, el hecho de que venga a la iglesia y escuche la palabra, o que venga de una familia cristiana, o que lea la Biblia todo el año,
no quiere decir que va a ir al cielo. Porque acá dice que ellos no entraron porque no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en la palabra. Y Jesús es la palabra, porque dice, Él es el verbo, dice en Juan, ¿no? El verbo hecho carne. Entonces, tenemos ahí que la incredulidad tiene que ver con la falta de fe, de no creerle a Dios, a sus promesas, y por esto dice, no entraron. Ahora, la pregunta sería, ¿nos está haciendo de provecho oír la palabra? Es decir, cuando oímos la palabra, creemos que es la palabra de Dios, creemos que Dios me está hablando y la ponemos por obra, o solamente es una palabra más. Ah, sí, ya la conozco. Ah, sí, ya escuché. Este mensaje ya lo sé. No les aprovechó el oír la palabra. Y tenemos que aprovechar, dice que van a venir tiempos donde habrá comenzón de oír la palabra y no habrá palabra, no habrá quien le predique. Por eso tenemos que aprovechar nosotros y tenemos que aprovechar primero a temer nosotros, ¿no? Como dice el principio de este de este capítulo, eh, y aprovechar la palabra que nos ha sido dada, que nos ha sido revelada, porque por medio de ella y por la fe, dice que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces, por la fe, que dice que la fe es un don de Dios, dice en Efesios, que nos fue dado. Entonces la fe no es ni en la iglesia, ni en el pastor, ni en la familia cristiana, la fe es en Cristo. Entonces, el oír la palabra de Dios y tener fe que es la palabra de Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el reposo, que Jesús nos da la vida eterna, que Jesús perdona los pecados. Entonces, eso nos va a guardar y nos va a guiar para no caer, para no desviarnos o para no alcanzarla. ¿Sí? Dice, acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y en este caso que dice, la oyeron, ¿quiénes la oyeron? Está hablando del pueblo de Israel, la oyeron Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Cuando se acuerda, lo contamos la semana pasada, cuando Josué y Caleb hicieron callar a los otros 10 espías y le dijeron, no, nosotros lo vamos a comer como pan. Ellos decían, no, son gigantes y ellos nos ven como langostas. Y Josué y Caleb se enojaron y dijeron, no, nosotros lo vamos a comer como pan. Entonces los que creyeron fueron Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Los otros no creyeron. ¿Por qué? Influenciados por los 10 que decían, no, mirá, no vas a poder, no porque es grande, no porque la ciudad es amurallada, no porque hay gigantes, no porque estás enfermo, no porque tus pecados son grandes, no porque no les aprovechó el oír porque no iba acompañado la palabra con fe. Entonces, decía antes, el tema de la incredulidad, pero también la respuesta o la solución para eso tiene que ver con la palabra y con la fe, ¿no? La palabra acompañada de fe nos mantiene firmes y aferrados al Señor. Dice, por lo que hemos creído, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Ahora acá dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. No dice, vamos a entrar, no dice que más adelante será, dice, entramos en el reposo. ¿Por qué? Por haber creído. Entonces, tiene que ver, eh, digamos, podemos decir que Canaán era un territorio físico para el pueblo de Israel. Para los hebreos, ahora que le está haciendo la comparación, eh, el autor le está comparando al pueblo de Israel o a esa parte del pueblo de Israel con la actualidad, el reposo, dice, entramos por haber creído, y es para nosotros también, tiene que ver con el plano espiritual. Entonces cuando dice, pero los que hemos creído, ¿en quién hemos creído? Hemos creído en Cristo Jesús, como Señor y Salvador nuestro. Y entonces dice, eh, entramos en el reposo. Y así como juró que no iban a entrar, y no se arrepintió de eso, sino que lo cumplió, asimismo dice que entramos en el reposo con esa misma intensidad, con esa misma seguridad, entramos en el reposo de Dios. ¿Quién? Los que creímos. Los que creímos en el sacrificio redentor de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos redime, nos justifica, ¿no?, delante del Padre y nos hace acepto y nos da la vida eterna. Entonces cuando habla acá de los que hemos creído, entramos en el reposo es Jesús. Dice, acá está escrito acá arriba, ¿no? Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Pero espere que lo voy a leer todo porque siempre me falta algo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Canaán era una tierra de descanso, podemos decir, donde estaban libres de enemigos, donde tenían comida, donde tenían casa, donde estaban protegidos y cuidados por Dios, ¿no? Una tierra de reposo, pero Jesús dice, lleven ustedes mi yugo, que yo le voy a dar descanso. Mi yugo es ligero, es fácil, ligera mi carga, ¿no? Entonces, el reposo nuestro, cuando dice entramos en el reposo, es por medio de Jesucristo. También dice en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el reposo? La paz de Dios. Porque en definitiva era esto. Canaán, cuando Josué le dice, entraron en el reposo, libre de enemigos, porque Dios peleó las batallas por ustedes, ¿no? Y acá nos está diciendo que no debemos preocuparnos más allá de lo que son las cosas, sino ponerlas delante de Dios y Él nos dará paz. O sea, el reposo tiene que ver con paz, con tranquilidad, no con no problema, no con dejar de trabajar. Ah, bueno, tengo que entrar en el reposo, dejo el trabajo entonces, ¿no? Así decía una vez uno que había ido a San Cayetano, ¿viste? Y viste que van los periodistas y le preguntan a la gente, dice, ¿usted vino a pedir trabajo? No, dice, yo tenía trabajo, dice, pero vine a pedir por los demás. Hacía una semana que estaba ahí.
Entonces yo cuando escuché dije, claro, con razón San Cayetano le da trabajo. Este hace una semana ya lo rajaron, habrán tomado a otro. Pensé, ¿ves? Entonces, el entrar en el reposo no quiere decir que no vamos a tener que trabajar. No, no, hay que trabajar. Mirá, Dios cuando hizo a Adán, ahora vamos a entrar en ese tema, pero cuando hizo a Adán le dijo, bueno, vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. No le dijo, ponete cómodo. Si bien era la tierra de reposo, era el Edén, pero tenía que trabajar. Otros versículos que están en Juan, eh, hablando de la paz de Dios. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el 17, en el 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que nuestro reposo está en Jesús, está en la paz que Dios nos da a través de Jesús en medio de las distintas circunstancias que nos rodean. Este último que leímos, en el mundo tendréis aflicción. Bueno, no va a pasar lo que le pasa a cualquiera. No podemos enfermar, tener cáncer, no podemos este, tener problemas económicos, quedar sin trabajo, problemas familiares, como cualquiera. Pero dice, confiar, yo he vencido al mundo. Mi paz no es la que da el mundo. Entonces, ese es el reposo en el que entramos cuando hemos creído en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Es el reposo que Él nos da. La paz en momentos difíciles, en circunstancias difíciles, seguramente lo habrá experimentado a lo largo de su vida, eh, pasar por distintas circunstancias donde de pronto se encontró que la circunstancia era abrumadora, pero a pesar de todo estuvo con una calma, con una paz, porque es Dios el que nos da esa paz. Ese es el reposo de Dios. Ahora, dice el versículo 3 que leímos, la segunda parte, bueno, lo leemos. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esto también, el tema del reposo es un tema que, y sobre todo esta parte donde dice el versículo 4, donde dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, eh, lo toman de aquel pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios dice, en Génesis capítulo 2, donde dice, reposó y santificó el día de reposo. Y entonces los que quieren que el día de reposo sea el sábado, se agarran de esto. A ver, en realidad el día de reposo es el sábado, punto. Que es el día del Señor. Del viernes al sábado como celebran los judíos el sábado, ¿no? Del viernes a las 6 de la tarde y al sábado a las 6 de la tarde. Es el día del Señor. Eso no está en discusión. Lo que algunos discuten es por qué nosotros los cristianos hacemos el domingo el día del Señor. Entonces se agarran de este pasaje, ¿no? Porque Dios dijo el séptimo día, ¿no? Pero es un tema para otra prédica, o para una prédica, mejor dicho, el tema de explicar el por qué, porque también está el pacto antiguo y el nuevo pacto, ¿no? Cuando se reunieron después de todas las cosas con los discípulos, después de Jesús se reunían el primer día de la semana, ¿no? Que era el domingo,
Entonces, por eso nosotros, como no estamos agarrándonos del Antiguo Testamento, si bien creemos y estamos seguros y guardamos todo la palabra, pero nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces, por eso los domingos se celebra el día de... No está mal el que lo quiere celebrar el sábado. Yo recuerdo aquí en la iglesia cuando yo era chico, ayer, anteayer, este, había reunión los martes, jueves, sábado y domingo. Tenía 4 reuniones. Ahora, viste, la mayoría de las iglesias hacen 2 y el que te hace el miércoles te hace el sábado y si no te hacen el jueves y el domingo. Eh, pero bueno, volviendo al tema, acá dice el versículo 3, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, y entonces vamos a leer en el capítulo 2, ¿qué tiene que ver? Porque en realidad Canaán fue como la tierra prometida, pero no era el reposo que Dios da, porque, espera que quiero hacer hincapié en algo en este que leímos. Versículo, capítulo 2, versículo 2 dice, de Génesis, perdón, capítulo 2, versículo 2 dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el versículo que se agarran para... Pero acá vemos, como leíamos en este capítulo 4, que las obras estaban acabadas, o sea que lo que Dios hace lo cumple y lo finaliza. Ahora, Dios no necesitaba descansar. No es que se cansó y dijo, bueno, ya está. No, descansó, terminó la creación, finalizó la creación y entonces dice, hizo el reposo. No es que estaba cansado y necesitaba vacaciones ni nada por el estilo. Ahora, hay una particularidad. Nosotros leímos que en el séptimo día todo lo que hizo, este, en el séptimo, en el día séptimo, la obra que hizo, acabó Dios la obra que hizo y reposó, ¿no? Ahora, si nosotros vamos al capítulo 1 y empieza a decir, bueno, puso orden, puso el sol, las estrellas, el mar, y cada uno de los días que hizo, y vamos a leer el último de los días, que era cuando hizo al hombre, ¿no? Y le dio para que esté en el Edén, y si usted lo lee anterior, le da todo y le dice todo lo que hay y todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que comer, para qué están las cosas, para comerla y todo. Y en el versículo 31 del capítulo 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, cada uno de los 6 días donde Dios creó algo, termina diciendo, y fue la mañana y la tarde del día primero, del día segundo, del día tercero, del día cuarto, del día quinto, del día sexto. Pero del día séptimo no dice. Dice, capítulo 2 otra vez, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la creación, de toda la obra que hizo. No dice que era la mañana y la tarde, o sea que es el hoy, el presente, el sigue. Por eso, antes cuando leímos
en el capítulo 8, cuando decía que Josué, que me estoy adelantando a lo que vamos a hablar la semana que viene, pero Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Pero dice, recuerda el Salmo 25 que decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo decía ahí en el capítulo 3 también de Hebreo. Ahora, entonces vemos que el reposo de Dios no dice que entró, no entró en un reposo, sino que dice que no entró en mi reposo, dice la palabra. Eh, entonces vemos que el reposo de Dios comenzó antes de toda la promesa de Canaán, de la tierra prometida, o sea, ya en la misma fundación del mundo comenzó el reposo de Dios, que no es, como dije, Canaán, sino ese reposo es Jesús, pero también está la expectativa de, cuando dice también que, y lo vamos a leer ahora, del futuro, de la Jerusalén celestial, ¿no? De la ciudad en el cielo. Entonces, el reposo completo va a ser a partir de que morimos y que vamos a estar junto con Cristo en el cielo. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, el reposo es haber creído en Jesús y Él nos da su paz, su comunión. Ahora, volviendo a la creación, al séptimo día de la creación, hay un presente, un infinito, digamos. Terminó ese día, reposó, y ese día, por eso comenzó diciendo, temamos porque la promesa permanece, ¿no? En el capítulo 1. Ahora, ¿Dios qué hizo? Lo último que hizo fue al hombre que a imagen y semejanza de Dios. No que lo hizo igual, que Dios es como nosotros, un humano, ni que tiene cara, ni brazo, ni pierna, ni nada, sino que en realidad las características, las cualidades, eh, los atributos de Dios son los que tenemos que tener nosotros. Esa imagen y semejanza nos dio a nosotros. Ahora, por consiguiente, si Dios reposó, lo puso a Adán en el Edén. El Edén podemos representarlo como el lugar de reposo. Lo puso a Adán y le dijo, toma Adán, acá todo lo que tenés para que vos vivas de arriba, digamos. Trabajá, cuidá la tierra, cuidá los animalitos, ponele nombre, todo. Yo voy a estar con vos siempre. Dice, hablaban cara a cara. Dios lo visitaba toda la tarde hasta que cayó en pecado, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios lo hizo al hombre a imagen y semejanza, entre todo eso puso también el reposo de Dios. Así como siempre digo, puso eternidad en el hombre, lo hizo para que viva eternamente, ese reposo también tiene que ver con la eternidad de Dios. Entonces, si Adán fue hecho para vivir en un jardín, en un lugar paradisíaco, que después podríamos ver en otro momento, pero las características de la tierra de Canaán con la tierra, con el jardín del Edén son muy parecidas. Entonces podemos ir como ir vanando, ¿no? En los eslabones, y ahí te vas a dar cuenta cómo Dios fue preparando, por eso digo, desde el Génesis al Apocalipsis, se nos reveló las buenas nuevas por medio de Jesucristo. Ahora, vivían con la expectativa, vivir con la expectativa, entramos en el reposo, dice acá, pero también ese reposo, que como decía, es Jesús que nos da su paz, es el reposo de la seguridad que tenemos
de la vida eterna. Acá mismo en Hebreo, cuando habla de el hoy, el día es hoy, en Hebreo capítulo 11, y acá tiene que ver con la parte espiritual, podemos decir, en Hebreos capítulo 11, versículo 16, dice, pero anhelaban una mejor patria, digamos, una mejor tierra, eh, pues anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. De hecho, Jesús que dijo, voy a preparar morada en la casa de mi padre, muchas moradas hay, voy a preparar morada para cuando ustedes vengan. O sea, cuando nosotros vayamos ya tenemos el lugar. Es como, de alguna manera podemos decir que es como el hotel, no una reserva hecha, ya está la habitación que nos va a tocar. Esperemos que sea medio cerca del trono, no que estemos allá al fondo, ¿viste? Por lo menos que entremos ya es importante, ¿no? Por eso dice, algunos que no pretendan haberlo ya alcanzado, decía al principio. Pero también en el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Acá tenemos el reposo completo, digamos, el reposo eterno sería, ¿no? Hoy tenemos el reposo en Cristo Jesús, que es la paz que Él nos da, la seguridad de la salvación. Por eso, cuando dice que no les aprovechó el oír, bueno, que nos aproveche a nosotros el oír la palabra, porque nos da la seguridad. Cuando Él dice que así como juré en mi ira que no entrarían, así entramos nosotros. Entonces, ahí tenemos una seguridad, una promesa segura de que si creímos, porque creímos, entramos en el reposo. Es decir, Cristo vive y reina en nuestro corazón. Bien, tenemos paz para con Dios, como dice Romano, ¿no? Tenemos paz para con Dios y Dios con nosotros. De hecho, Isaías también dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que esa paz es el reposo que Dios nos da hoy y al que entramos cuando creímos en Cristo Jesús. Pero ese reposo se cumple, por eso todavía no entramos definitivamente, digamos, sino que vamos camino. Se cumple, no se terminó de cumplir. Aquellos nos alcanzaron por la incredulidad y por la falta de fe. Acá dice, cuidado, temamos, no creamos que porque venimos a la iglesia ya está, no, yo me bauticé, yo leo la Biblia, entonces soy salvo. No, no. Esos son pasos importantes, pero tiene que estar el creer en el corazón y creerle a Dios. Y entonces la paz de Dios entra en nuestro corazón, el reposo de Dios entra en nuestro corazón para estas circunstancias. Pero ¿qué anhelamos? La patria celestial, el reposo eterno, ¿no? Y de hecho, si Jesús fue a preparar morada, bueno, allá tengo la seguridad. Así como juró en la ira que los otros no entrarían, también tenemos la certeza y la seguridad que vamos a entrar por haber creído. No en que nosotros somos buenos, porque comencé diciendo que podemos perder la salvación, sino por la gracia de Dios. No es porque yo tengo fe más que vos o usted tiene más que yo, no. La fe es un don de Dios y la gracia de Dios hace que nosotros podamos alcanzar esa promesa. Ahora, nosotros tenemos que
como leímos la semana pasada, tenemos que permanecer en Cristo, no desviarnos. Tenemos que vivir una vida buscando de alcanzar. Ahora, siempre decimos, no es por obra, ¿no? La salvación no es por obra, es por fe y es por gracia. Pero como consecuencia, hacemos obras. Claro, él pone así el querer como el hacer. Entonces, el haber creído quiere decir que hubo una convicción de pecado que el Espíritu Santo trajo a nuestro corazón, hubo un arrepentimiento y hubo una transformación de vida. Creo que la semana pasada hablamos que podemos estar 40 años en la iglesia, pero si seguimos siendo igual, quiere decir que no se ve ningún fruto, ningún cambio, ninguna cosa, no tiene nada que ver con ser creyente o ser cristiano. ¿Sí? Entonces, volvemos a repasar. Temamos. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno, y vamos a poner de nosotros, acá dice de vosotros, parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Por incredulidad, por falta de fe, por oír la palabra. Puede estar 40 años en la iglesia oyendo la palabra, cantando los coritos, gritando gloria a Dios, y después vive como quiere. Decía ahí Moisés, dice, no hagamos como estamos haciendo ahora, que cada uno vive como le parece, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros creímos, dice, entramos en el reposo. Es decir, Jesús entró en nuestro corazón y vivimos una vida de paz con Dios, con todos los problemas o dificultades que puede tener cualquiera, pero paz con Dios, de la seguridad de que tengo el reposo eterno, la vida eterna, junto a Dios. Porque esta es la buena nueva de salvación, o la buena nueva del Evangelio. El perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la redención y la vida eterna junto con Cristo. Amén. Entonces, no desaprovechemos el oír la palabra y acompañémosla de fe. No solamente, como dice, no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Amén. Porque, como venimos diciendo, el tiempo es corto y estamos en los tiempos finales. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, afirmémonos en el Señor, pongamos toda nuestra confianza, nuestra seguridad en Él y no nos apoyemos en nuestra propia eh, sabiduría, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia conciencia, porque eso nos puede alejar en vez de acercar. No desaprovechemos, el día es hoy. La semana que viene vamos a seguir o a terminar esta parte que va hasta el versículo 13 seguramente, que sigue hablando de lo mismo, del tema del reposo, pero hablando del día, el día es hoy. No desaprovechemos el día, no desaprovechemos la oportunidad, porque mañana puede ser tarde. Amén. Vamos a terminar orando. Padre amado, te bendecimos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, gracias porque nos has hablado directamente, Señor. Gracias porque nos cuidas a través de ella, nos ayudas para buscar tu guía, tu dirección, y no que nos apoyemos en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia, sino apoyarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea de provecho para nuestra vida, que no solo la oigamos, Señor, sino la estudiemos, la pongamos por obra cada día, Señor, que se pueda ver el fruto del cambio, la transformación del Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, Señor, para que podamos crecer cada día y que para
para que podamos alcanzar el reposo de la vida eterna, Señor. Hoy tenemos la seguridad y la certeza de que entramos en el reposo por la paz que tú, Jesús, nos das. Gracias te damos por esa paz. Señor, acompáñanos, guárdanos, guíanos, ayúdanos en todas las cosas, Señor. Te pedimos ahora que nos despidas justamente con tu paz y nos acompañes en el regreso en esta noche hasta nuestros hogares, que donde vayamos, tu bendición vaya con cada uno de nosotros, Señor, y que esta palabra sea de provecho y podamos escudriñarla a lo largo de toda la semana para poner por obra. Gracias te damos por todo y te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.